Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda asignatura del módulo 4 de redes eléctricas y movilidad sostenible. En este caso nos vamos a centrar en el almacenamiento de energía, un poco la parte más formal de la asignatura, más ágil aquí en este caso que en el caso de integración de energías renovables, ¿vale? Pues saltamos un poco la presentación de docente y luego a nivel formato ya veréis que vamos a replicar, ¿vale? Contáis con un manual y la presentación, como siempre la presentación algo más escueta, que nos sirva ya simplemente de guía durante la clase y sobre todo destacar los puntos más importantes del manual. En ese sentido también la veréis muy limpia de referencias, ¿vale? Está hecho a posta, tenéis un listado de bibliografía asociado también al manual para que aquellos temas que más os puedan interesar, pues tengáis una primera referencia de la que tirar y luego ya a partir de ahí pues seguir investigando por vuestra cuenta. Tema clases haremos lo mismo, 3 clases, 4 horas en total. La primera la hacemos de 1 hora, las 2 siguientes ya de hora y media. A nivel evaluación, replicaremos caso práctico y autoevaluación. Autoevaluación con 10 preguntas, 4 opciones y nuevamente el peso ponderado, ¿no? Dándole un poco más de peso a ese caso práctico con un 70% frente al 30% de la autoevaluación. Y lo dicho, siempre aprovechad preguntas que os puedan surgir, levantáis la mano. Si no os doy pie, porque a lo mejor estoy justo acabando un razonamiento o parte de la presentación, yo voy mirando el tiempo y eso y lo tengo en cuenta. Bien, pues dicho eso, visión general de los temas que vamos a tratar. Como siempre al principio, una primera introducción que nos ayude a contextualizar. Replicaremos, sí que veréis que iremos haciendo bastantes referencias a la asignatura anterior, ¿no? También por eso son asignaturas que se dan una detrás de otra, ¿no? Porque bueno, si hemos hablado de integración de renovables, hemos hablado, ¿no?, de ese sistema que está en transición de generación convencional a generación intermitente, pues una de las respuestas que surge es el almacenamiento. Entonces veréis bastante paralelismo. En esta parte de introducción haremos también esos 3 pasos empezamos a un nivel enfoque más mundial, reducimos a Europa y terminaremos hablando también de España. Luego nos centraremos en tecnologías de almacenamiento. Aquí sí que el tema importante es, el objetivo es almacenamiento de energía como concepto global, ¿vale? Yo creo que actualmente, y nos pasa a todos, sobre todo el sector eléctrico, infraestructura y relación con tecnología renovable, pues decimos almacenamiento de energía y parece que directamente estamos diciendo baterías, ¿no? Y además dentro de las baterías exclusivamente baterías electroquímicas y además de tecnología ion litio, ¿vale? Pues el objetivo de este segundo capítulo es, oye, vamos a ampliar miras, el almacenamiento de energía cubre distintas tecnologías con distintas capacidades, con distintos costes, ¿vale? Y una vez veamos las tecnologías pasaremos a 3 y veremos aplicaciones de esas tecnologías, ¿no?, asociadas a aplicaciones de menor duración, mayor duración, menor potencia, mayor potencia, cuáles son casos de mercados reales, veremos ejemplos reales de proyecto. Y en el punto 4 sí que, y aquí por justo lo que hemos comentado, ¿no?, pues por estar hablando de energías renovables, infraestructura, y por el gran desarrollo que han sufrido, ¿no?, los sistemas de almacenamiento basados en baterías, generalmente referidos por sus siglas en inglés BESS, pues sí que vamos a hacer una pequeña parada, pues sí que puede ser sistemas que os encontréis en proyectos en los que estéis trabajando o vayáis a trabajar, y ahí sí que podamos entrar en más detalle, ya no solo de la tecnología como tal, como en el punto 2, que a lo mejor es la parte más teórica y la química que hay detrás, sino ya como una solución pues más de aplicación industrial, con sus servicios auxiliares, control, ¿no? Todo lo que tiene que ver con seguridad, evitar embalamientos térmicos, ventilación, etcétera. Y acabaremos con el último capítulo, que es también
El más breve, relacionado con CAPEX de tecnología y participación en mercados. La parte de CAPEX, aquí sí que os reconozco que es bastante breve, tiene también una motivación. Yo creo que los CAPEX de ciertas tecnologías habría que ir actualizándolos cada mes o cada 2 meses, ¿vale? La fluctuación es relevante, las mejoras, ¿no?, que se logran a nivel tecnológico, la escalabilidad, pues son cada vez más importantes, así que creo que es más importante quedarse con, ¿no?, la sensibilidad y realmente tener una comparativa cualitativa de las tecnologías más que una comparativa cuantitativa de a cuánto me cuesta el euro por kilovatio hora, ¿vale? Porque además el euro por kilovatio hora, bueno, para que ya no os vaya sonando y liguemos con aplicaciones, pues a lo mejor hay que ponerle apellidos, ¿no? ¿Cuántas horas? Buscas potencia, buscas energía, no es tan directo, ¿no? Y entonces a veces esos rangos son un poco peligrosos y es cuando veáis también, ¿no?, literatura es común ver precios de CAPEX que a lo mejor son rangos de 100 a 500, ¿no? Y dices, bueno, pues hay cierta, ¿no?, indefinición o es un margen demasiado amplio y entonces, bueno. Y en la parte de participación en mercado sí que yo creo que eso es interesante y además, como nuevamente, ¿no?, hemos hecho en la asignatura anterior, para tratar también de que no quede todo desde su punto de vista muy teórico, ¿no?, cómo luego se implementa a nivel práctico, pues puestos a elegir mercados, vamos a también, ¿no?, elegir el mercado español y pues ahí hablar, ¿no?, también de ciertos conceptos, ¿no?, de los servicios de balance, de ajuste, etcétera, que bueno, que a veces también suenan mucho, ¿no?, en prensa y más ahora esta Semana Santa, ¿no?, con esos famosos precios negativos. ¿Por qué la gente está dispuesta a ir a un pool en negativo? Pues quizás está esperando otros mercados, ¿no?, detrás. Muy bien, pues con eso, para que tengáis una visión global de todo lo que vamos a ir viendo, objetivo de esta primera clase que cubramos capítulo 1 y seguramente iniciemos el 2 para ya luego entrar en materia más de tecnología en la segunda clase. Este primer capítulo empezamos, ¿no?, visión a nivel mundial y la primera parece casi contradicción, ¿no? Hemos comentado, vamos a tratar de ser tecnológicamente agnósticos y hablar de almacenamiento en general. Asterisco a nivel mundial es tal, ¿no?, la cantidad de tecnologías que existen, sus distintas aplicaciones, ¿no?, y las distintas formas de generar estadísticas, que lo que hemos valorado es ese enfoque global, centrarlo exclusivamente en baterías ion litio, que además luego, ¿no?, hemos dicho que en capítulo 4 vamos a ver más en detalle, porque también además quizás representan la evolución tecnológica más relevante, ¿no?, de los últimos prácticamente 15 años. Un par de gráficas que nos muestran este gran desarrollo. A nivel mundial, aquí podemos ver la tendencia desde 2015 hasta 2023. Un tema fundamental que se destaca aquí, ¿no?, con los colores. Al final, el mercado que está tirando de esta tecnología, el mercado de los vehículos eléctricos, ¿no? Si vemos el desarrollo, la implantación o el uso que se ha dado, ¿no?, por ejemplo, en el año 2023 a casi esos 2.500 gigavatios hora, pues el 90%, más de ese 90% está destinado a vehículos eléctricos y ya en verde llegaría un poco lo que sería sector energético. Morado casi no se ve, ¿no?, ese concepto off-grid para microredes, redes aisladas, pero bueno, la parte que a nosotros nos atañe en esta asignatura sería más bien, ¿no?, esa combinación de estos tres colores con soluciones más a gran escala, lo que se suele llamar in front of the meter, ¿no?, pues delante de contador, asociado generalmente a mayores potencias, verde clarito detrás de contador, behind the meter, como puede ser un uso comercial, residencial, y off-grid, como hemos comentado, ¿no?, redes aisladas, microredes. Razón básica, ¿no?, por la que las baterías ion litio han encontrado su nicho en sectores eléctricos, bueno, han desplazado otras tecnologías, ¿no?, las más tradicionales, plomo, níquel, cadmio, por dos motivos, ¿no?, mayor densidad de energía, mayor ciclabilidad y mayor densidad de potencia, ¿no? Por tanto, tengo almacenamiento más ligero, en menos espacio, con mejores prestaciones. Eso me viene fenomenal.
para meterlo, ¿no? en un coche donde ya tengo bastantes componentes, y más cuando además, ¿no? el paso previo quizás ha sido a esa hibridación de motores de combustión con motores eléctricos, donde el espacio era un bien preciado, ¿no? Consecuencia, además una industria como la automoción, ¿no? Con tanta tradición, con tanta capacidad, con tanta automatización, con tanta escalabilidad, pues si eres una tecnología atractiva, lo que vas a ver enseguida es un beneficio muy potente, ¿no? en reducción de tus costes. Que es lo que vemos en esta gráfica a la derecha. Una reducción de costes que viene favorecida, ¿no? Esa escalabilidad, mucha inversión, ¿no? en I+D por su gran potencial. Vemos que ha seguido también, ¿no? una tendencia exponencial a la baja. Aquí parecería que estamos, ¿no? en torno a los $150 por kilovatio hora, esta referencia de 2023, ahora en finales del 24-25, pues ya estaríamos por debajo de los 100, ¿vale? Entonces ya tendríamos que dibujar aquí en la siguiente gráfica, pues prácticamente otra nueva reducción, ¿no? Y sí que, ¿no? llama aquí un poco la atención se distingue cómo se ha ido modificando el precio de lo que sería precio de la celda y precio del paquete, ¿no? Eso ya veremos más en detalle cuando hablemos de celda, módulo y rack. Pues aquí estaríamos viendo precio de celda y precio de módulo. No damos el salto, o la gráfica no muestra el salto a rack, pues al estar asociada a vehículos eléctricos solo hablamos de módulos, ¿no? No vamos a hacer un stack de racks como haríamos en soluciones para utility scale. Por tanto, estos 10 años pues estaríamos en esa reducción del 80%, lo que implica que en 11 o 12 años pues todavía mayor, del 85%. Y luego la clave es que además esta reducción ha ido acompañada de mejora de prestaciones. ¿Vale? Que hay también, ¿no? Hay algunas gráficas ya, si además estiramos, ¿no? esa línea temporal y te vas a hace 30 años, pues las reducciones de precios son del 99%, hasta esos extremos. A nivel, sí que a nivel asignatura ya, conceptos vehículos eléctricos no tocaremos más, ¿vale? Nos quedamos en la parte más de sector eléctrico, pero sí reforzar esa idea, ¿no? de que, por un lado, el sector eléctrico se va a beneficiar de esa reducción de precios en esas baterías ion-litio. También hay que tener en cuenta que eso significa que los desarrollos vienen potenciados por el sector de la automoción, es decir, se potenciará aquellas capacidades o prestaciones que son de mayor interés para la automoción que para el sector energético, porque tienen mayor volumen de mercado. A nivel sector eléctrico se ve, ¿no? esa misma tendencia exponencial, alcanzando esos 40 gigas, superándolos en 2023. Importante siempre referencias geográficas. China con ese color rojo, ¿no? Pues prácticamente cubriendo más del 50% de la nueva potencia instalada. Potencia que se ha repartido a nivel mundial en estos porcentajes entre lo que sería utility scale y detrás de contador, más comercial, industrial. Y luego un tema fundamental desde el punto de vista, ¿no? geoestratégico y además, bueno, quizás nos ha llamado la atención que no hemos comentado, 2022 se nos produce, ¿no? Es el único año en el que se ha producido una subida del precio de las baterías, ¿no? Además aquí surgieron bastantes dudas, ¿no? A nivel industria, si parecía, ¿no? Cuando la gente hacía sus modelos de negocio, todo el mundo proyectaba esta caída de precios, pues si eso se había acabado, ¿no? Y ahora la curva iba a empezar a subir. Fue, ¿no? En el caso de los problemas de suministro de materias críticas, seguramente sea algo más puntual y la tendencia siga a la baja, ¿no? Pero en ese concepto de materias críticas, pues hay una parte importante de la geoestrategia, ¿no? Y bueno, más en estos días, ¿no? Con famosos aranceles, etcétera. Y es interesante ver en este tipo de gráficas, ¿no? Por ejemplo, a nivel baterías y litio, cómo se reparte desde minería, procesado, componentes de celda, ¿no? Los principales cátodo y ánodo, y en última instancia la fabricación de las celdas por regiones, ¿no? Nuevamente, ese color rojo
Quizás en minería, ¿no?, queda más desapercibido con el asterisco del grafito, donde prácticamente, ¿no?, China controla el 90%. Pero si nos vamos ya a la última etapa, ¿no?, lo que es la capacidad de fabricación de las celdas como tal, pues China, ¿no?, está en ese valor del 85%, donde, oye, pues prácticamente, y aquí por eso se destaca, ¿no?, China controla la cadena de suministro del ánodo porque, pues, el ánodo estará formado fundamentalmente por grafito, ¿no? Entonces, controlo la minería del grafito, su procesado, fabricación de componentes asociados y finalmente la celda, ¿no? O sea que llamar la atención sobre ello. Si ya reducimos, ¿no?, pasamos de enfoque mundial a un enfoque más europeo, algunos ejercicios de proyecciones o análisis que ha hecho la Unión Europea, tanto junto con ENTSO-E o como parte de los programas de REPowerEU, venimos hablando, ¿no? Ya queremos mayor integración de renovables, eso nos va a generar mayor variabilidad. Si tengo más variabilidad, necesito más capacidad de gestión, quiero más flexibilidad. Quizá la primera pregunta que nos podía surgir es, bueno, pues a lo mejor el camino no es las renovables, ¿no? Si vamos a poner en riesgo seguridad de suministro, etcétera, pues a lo mejor hay que encontrar algún valor añadido más allá de emisiones de carbono, etcétera. Pero, bueno, que esto a veces, ¿no?, también es importante en el mundo capitalista actual. Si vemos los valores del ECOE, ¿no?, los valores nivelados de energía, es solar y la eólica terrestre, ¿no?, en esos euros por megavatio hora, junto con la marina, ya ha superado, ¿no?, o tiene un LCOE inferior a la hidro, ¿no?, si vamos a los valores medios, y a la nuclear, y por supuesto lejos de soluciones más caras como pueden ser ciclos combinados. Por tanto, ¿no?, hay una segunda motivación, oye, es que además es la energía más barata, ¿no?, desde el punto de vista de ponderado, ¿no?, desde el LCOE. Con esta perspectiva, algunas proyecciones que da ENTSO-E o se estima, ¿no?, que se alcancen 2030 200 gigas instalados de almacenamiento en Europa y hasta 600 gigas en 2050. Razones detrás, que es lo que vemos esa gráfica, ¿no? Lo que se evalúa aquí es, oye, para un sistema europeo, a medida que aumenta mi penetración de VRS, ¿no?, de fuentes de energía variables y renovables, a medida que aumenta esa penetración, mi sistema me va a pedir mayor flexibilidad, ¿vale? Interesante aquí, hace la distinción, bueno, entre almacenamiento diario, semanal o mensual, porque, bueno, al final esto también tiene, ¿no?, aplicaciones para distintas tecnologías, para duraciones más largas mensuales, como pueden ser, ¿no?, grandes hidrobombeos con mucha capacidad de almacenamiento, o en el diario, ¿no?, donde podría estar la fotovoltaica con su ciclo diario, ¿no?, noche-día. Interesante en esta gráfica, ¿no?, parece que iniciamos de manera lineal, prácticamente en las 3 gráficas hay un momento, ¿no?, que el valor está fijado en el 74%, donde las necesidades de flexibilidad ya empiezan a tener mayor pendiente de incremento, ¿no? O sea, pasamos de ser lineal a ser un poquito más exponenciales. Por tanto, ahí sí que existe, ¿no?, un punto de inflexión en el que, si queremos seguir a nivel europeo, superar el 74% de penetración, por supuesto manteniendo un sistema seguro, eficiente, las necesidades de flexibilidad van a aumentar más de lo que han venido aumentando en niveles de penetración anteriores, por tanto en años anteriores. ¿Significa eso que el almacenamiento va a ser la respuesta?, ¿no? Y aquí está esa pregunta abierta. Pues dependerá, ¿no? Dependerá de tecnologías, los desarrollos, niveles de madurez, costes, qué capacidades se alcancen y otros actores, ¿no? Y aquí ligar una pequeña referencia que hicimos en la asignatura anterior, la flexibilidad no tiene por qué ser solo almacenamiento, ¿no? Quizás la demanda te puede dar flexibilidad, ¿no? Ya veíamos en el caso español, donde está el SRAT, ¿no?, que es un servicio que solicita Red Eléctrica, que es un sistema de reducción activa
de la demanda, donde también es una forma de flexibilidad, ¿no? Oye, pues a lo mejor no tengo que centrarme en excesos de generación que quiero almacenar, sino que para casar generación-demanda también puedo jugar con reducciones de demanda si es necesario porque no llego a ciertos niveles de generación por falta de recurso primario, ya sea viento o irradiación. Igual que habíamos visto a nivel mundial geográficamente qué países destacan, qué proyecciones, ¿no? Aquí tenemos una proyección hasta 2030. Colores un poquito complicados, lo bueno es que van ordenados, el mismo orden que tenéis en la leyenda, es el mismo orden de los bloques, ¿vale? Vemos nuevamente, ¿no?, ese crecimiento también exponencial, 2030 queriendo llegar, ¿no?, estimando esos 120 gigavatios. ¿Qué países, ¿no?, son los que destacan? En gris, Alemania, ¿vale? También Alemania está teniendo también bastante desarrollo en soluciones behind the meter, ¿vale? Ya sabéis que hay mucha fotovoltaica a nivel doméstico, sobre todo en la zona más sur, ¿no?, zona de Baviera, que también está implementando soluciones con almacenamiento. Italia, aquí porque el operador italiano también tiene una estrategia importante desde el punto de vista de almacenamiento, en este caso Terna. Marrón, ¿no?, Gran Bretaña, concepto islas, mayor riesgo, mayores inestabilidades, menos interconexiones. Se ve ese crecimiento. Gran Bretaña fue además uno de los primeros países, ¿no?, con el desarrollo de baterías, que también generó mercados específicos, mercados más exigentes. Al ser una isla le preocupa mucho, ¿no?, sobre todo el tema de control de frecuencia, ese balance generación-demanda. Entonces, estamos hablando, yo creo que prácticamente hace ya 8 años o así, sacó un mercado específico de EFR, Enhanced Frequency Response, ¿no?, donde ese concepto de enhance, es decir, una respuesta en frecuencia mejorada, lo que buscaba era una respuesta en frecuencia mejor de lo que ya tenía como servicio, y cuando salió a subasta, las tecnologías que pudieron capturar, ¿no?, esos servicios fueron principalmente las baterías, ¿vale?, por su rapidez de actuación y su buena controlabilidad. Y la pregunta es, ¿no?, que saltaremos ahora a España, ¿no? Pues empieza a aparecer, ¿no?, por aquí debajo, pero bueno, es evidente que las, las predicciones, ¿no?, actualmente, pues ven a España pues detrás de estos países, ¿no?, especialmente Alemania, Reino Unido e Italia. Ligando con España, del mismo modo que vimos, ¿no?, el PENIAC, que ya lo conocemos de la asignatura anterior. En ese PENIAC también se establecen objetivos y proyecciones para el almacenamiento, ¿no?, junto a esta tabla que vimos en su momento de tenemos todas las fuentes de generación, aparece en la última línea el almacenamiento y ese crecimiento hasta esos 19 gigas 2030, pequeño asterisco, 22,5 si además se mete el almacenamiento asociado a la solar termoeléctrica, ¿vale? Que esto veremos más adelante. En este caso estaríamos hablando de almacenamiento térmico basado en sales fundidas. Objetivos 2030, que es hasta donde cumple ¿no?, hasta donde proyecta el PENIEC, llegar a 22 gigas y medio, 12,5 en diario y semanal, 10 en estacional. Aquí, ¿no?, sobre todo los hidrobombeos, también los termoeléctricos pueden jugar, ¿no?, esa parte. Como, y bien, aquí un poco viene a ser el mismo concepto, ¿no?, cómo va evolucionando a partir ya de 2030 esa proyección hasta 2050, donde sitúa una capacidad de 30 gigas y sigue jugando un mayor rol el almacenamiento a gran escala diario y semanal, ¿vale?, que quizás es el que puede tener también más sentido para tecnologías renovables como la fotovoltaica y la eólica. Baterías detrás del contador, estimación más, más pequeña. Quizás también es verdad, ¿no?, que
necesitas muchas instalaciones de pequeña potencia para acumular muchos gigavatios, pero será interesante ver también ahí cómo el sector, sobre todo comercial e industrial, pues va encontrando un poco sus soluciones, ¿no? Y eso también, como siempre, dependerá de cómo se comporte el mercado y el precio, ¿no? de esa energía, sobre todo en aquellos procesos industriales donde el coste del kilovatio hora tenga un impacto muy relevante en el coste de producto final. Igual que hablamos en su momento, ¿no? del PENIEC, cómo luego esto se proyecta, ¿no? Que vuelve a ser un poco, ¿no? Una motivación política, compromiso, ¿no? También respaldado de alguna manera por la ciudadanía, cómo se traduce luego de manera real y, por ejemplo, si nos vamos a la planificación de red eléctrica, la de H2026, también incluye sistemas de baterías, ¿vale? Aquí tenéis las referencias, en este caso son 4 sistemas de baterías repartidos en Baleares. Importante señalar, ¿no? Al final acumulan 140 megas en potencia. Si vemos la relación potencia-energía, estaríamos por debajo de un ratio de 1, vamos a llamarlo, ¿no? Por debajo de la hora, por tanto nos está indicando que es más bien una solución de potencia más que de energía, y el objetivo por parte aquí del operador no es ese intercambio de energía, ¿no? No hay asociado a mover grandes volúmenes de energía, que entonces estaríamos yendo, ¿no? a más conceptos de 4 horas, ¿no? A lo mejor 25 megas, 100 megavatios hora, sino que el objetivo es que sean sistemas de respaldo y seguridad de sistema, ¿no? Por tanto, lo mismo en una isla, tener un buen control de frecuencia, necesito responder de manera rápida y con mucha potencia, ¿no? Pues me interesa más ser rápido, me interesa más la potencia que tener mucha energía detrás, ¿no? Que tener mucho tiempo detrás. Del mismo modo pueden ser sistemas ¿no? Como veíamos, por ejemplo, código de red en NTS, el concepto de Black Start, arranque en cero. Podrían llegar a ser sistemas de arranque en cero si tienen capacidad grid-forming, si me comporto como un generador de tensión, es decir, soy capaz de generar tensión y frecuencia como un compensador, como un generador síncrono. ¿Vale? Entonces, nuevamente, la teoría, la estrategia, ¿no? La motivación política social, importante es que se traduzca luego, ¿no? a realidades, aplicaciones, y todo eso se ve, por ejemplo, en este caso concreto, el plan de expansión de red eléctrica. Motivaciones principales que ya hemos ido tocando, ¿no? Muchas de ellas, y que aquí conectamos directamente con la asignatura anterior. Está claro, ¿no? Salimos de generación convencional totalmente controlable, generación fósil o generación hidro, donde abro válvula, tengo el control, me voy a renovables, mayor variabilidad, me exige mayor flexibilidad, ¿vale? Y consecuencias luego a nivel de estabilidad. Los 4 grandes pilares que vimos ya en su momento, ¿no? Mayores exigencias a niveles operativas para los operadores del sistema, maximizar sus infraestructuras, que nos sirva de recordatorio, ¿no? Por ejemplo, aquellas soluciones DLR, de Dynamic Line Rating, instalación a lo mejor de equipos de apoyo a transmisión, compensadores síncronos, STATCOM, dar mayores recursos a los operadores de sistema. Antes hemos hablado del SRAP desde el punto de vista de la demanda. Recordemos desde el punto de vista de la generación, el SRAP, ¿no? Se cambia la D por la P, sistema de reducción automática de la potencia, ¿vale? Donde ahí el operador, dijimos, ¿no? Tiene como un pequeño botón rojo donde tiene a varios generadores predispuestos a reducir su potencia de manera muy rápida, pudiendo bajar de 100% a 0 en 5 segundos, si tienen activado la exigencia de respuesta rápida. Y una red cada vez más compleja, ¿no? Desde el punto de vista de estabilidad angular, de frecuencia, de tensión. Vamos eliminando esos grandes rotores, perdemos inercia, vamos eliminando esos generadores síncronos con esa reactancia subtransitoria que nos ayuda, ¿no? en el aporte de corto ante faltas. Igual, ¿no? ¿Cómo buscaremos otras soluciones? Ya dijimos en su momento,
muy interesante si busco inercia y busco corto, compensadores síncronos. Por supuesto, valorar precio tanto a nivel CAPEX como luego operativos, ¿no? Entonces, sería toda esta rama de operador de sistema a nivel infraestructura e inversión, tanto lo que hemos comentado, a nivel apoyo, maximización, ganar flexibilidad, donde también, nuevamente, apoyo fundamental, digitalización, inteligencia artificial, ese apoyo, ¿no? Algoritmos, tiempo real, automatizaciones, facilidad de decisión a los operadores en los centros de control y si acabábamos, ¿no? la asignatura pasada destacando, ¿no? Ese gran rol del grid forming, si buscamos una, em, una realidad 100% renovable, pues nuevamente en el almacenamiento va a jugar también un rol fundamental, ¿no? Y antes hemos hecho la referencia, oye, pues a lo mejor tengo un sistema en una isla de Black Start que me puede, en caso de que se me produzca un cero en toda la isla, al menos arrancar y recuperar el sistema a partir de baterías que he podido cargar con energía renovable y no tengo que arrancar otro tipo de generadores. Y luego todo esto con, que creo que no lo hemos llegado a mencionar anteriormente, también es un tema muy, que seguramente no os lo encontráis muy a menudo, el tema de ciberseguridad. Hicimos en su momento la referencia, ¿no? Incluso a nivel de código de red, cómo se tienen que ir modernizando, ¿no? Y ya no solo modernizando desde un punto de vista de ser tecnológicamente agnósticos, cuando hablábamos de incluir soluciones de almacenamiento, vehicle to grid, o porque surgen a lo mejor también, ¿no? Nuevas necesidades o riesgos, ¿no? Y ahora pues sí que hay un enfoque muy importante, ¿no? A nivel de sistema en todo lo que tenga que ver con la ciberseguridad. Desafíos, oportunidades, ¿no? Frente a todo esto, pues surgen varios retos. Además, estos retos específicamente están sacados vienen de la estrategia de almacenamiento. Hemos mencionado en España, ¿no? Si hemos hablado bastante del PNIEC, como Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con su actualización en 2023, sí que hay un documento, también os recomiendo su análisis, que es la Estrategia de Almacenamiento de 2021, ¿vale? Es puramente almacenamiento, define esa estrategia y en ella, por ejemplo, se identifican esta serie de retos. Presentación aquí un poco genérica, es decir, no es entrar a valorar cuánto hemos progresado, si ya está resuelto, además porque aquí hay mucho tema normativo regulatorio detrás, pero al menos, ¿no? que identifiquemos también, porque a veces la pregunta surge, ¿no? Yo llevo viendo proyectos de almacenamiento desde prácticamente 2014, ¿no? Y 11 años después hay muchos mercados o muchos, sí, muchas zonas, mercados, operadores que parece sigue siendo la promesa, mientras que en otros mercados es algo totalmente comercial y un estándar, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgen a veces esas diferencias? Por un lado, retos de mercado y regulatorios, ¿vale? El tema regulatorio, porque hay un tema muy normativo, según esté definido, claro, un mercado que está pensando como generación y demanda, donde ¿no? los generadores en España pues se componen de una unidad física que envía sus ofertas horarias, cuarto horarias, como corresponda al mercado, donde en España además existe ¿no? una excepción para el caso del hidrobombeo, que se le permite la oferta tanto en generación como demanda, al resto no, ¿no? El resto solo oferta en generación. Ahora aparece un nuevo actor como la batería que puede generar y consumir, por lo tanto eso exige definir un nuevo agente, hacer modificaciones regulatorias y que además implica, ¿no? Pues en la realidad española una coordinación muy buena entre ministerio, ¿no? El MITER, el regulador, la CNMC y operador de sistema red eléctrica y luego, por supuesto, operador de mercado, ¿no? Con OMIE. Detrás del retos de mercado, perdón, en esta parte es la parte más regulatoria y luego asociado también a esos mercados hay unos retos propios que nos dan pie a lo que sería el modelo de negocio, es decir, un concepto clave en baterías y que ya se han visto en otros mercados más maduros es la canibalización, ¿vale?
que esto también ocurre a veces en otros sectores, ¿no? Y existe una oportunidad, existe un nicho, hay una tecnología que entra para resolverlo, los que llegan primero tienen el mayor beneficio, los que empiezan a llegar detrás obtienen menos beneficio, porque cuando entra la tecnología resuelve el problema, ¿no? Donde estaba la oportunidad de negocio. Entonces, esto ya se está viendo ya, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va con modelos de negocio y se quiere sentar con financiadores, pues se habla de estos temas, ¿no? La proyección de ingresos, cómo estás teniendo en cuenta la posible canibalización. Si alguien, ¿no? Dice, oye, pues es que estoy pensando en arbitraje porque tengo un diferencial de precios muy atractivo. Si el almacenamiento está llamado a ayudar al mercado a hacer más plana la curva de precios, el diferencial de precios tenderá a cero. Por tanto, si tu único ingreso es el arbitraje y ese arbitraje va a tender a cero, ¿cómo se va a sostener, ¿no? Un modelo de negocio de 15 años, intentándose ya, ¿no? Estirar a los 20 años? Ahí veremos un poquito más a nivel garantías de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, tema importante, y a raíz de ahí la pregunta será también, oye, pues a lo mejor tienen que surgir nuevos servicios, nuevos mercados que en esa evolución de un sistema mucho más complicado, veíamos el caso de Reino Unido, soy una isla cada vez más renovables, estoy haciendo también, ¿no?, una estrategia importante a nivel eólica offshore en Escocia, etcétera. Pues a lo mejor los servicios que tenía hasta entonces de regulación de frecuencia no me sirven, voy a ser más exigente y también voy a reconocer esas capacidades, ¿no? Entonces, seguramente lo que lleva a esto, ¿no? Y lo que normalmente los financiadores quieren ver es el famoso value stacking, ¿no? Es tratar de participar en distintos mercados, distintos servicios, de tal manera que tu ingreso no dependa exclusivamente de uno que tenga el riesgo de ser canibalizado. Integración sectorial. Aquí ampliando también, ¿no?, un poquito en esa amplitud de miras que quizás a veces, ¿no?, nos centramos mucho en puro sector eléctrico, infraestructura, generación, demanda. El almacenamiento también puede afrontar cómo, ¿no?, sectores como el térmico, el transporte, etcétera, se relacionan, ¿no? Y ahí aparecen todo lo que serían las famosas tecnologías Power to X, ¿no? Ya sea power a hidrógeno, a metanol, etcétera, que también es una forma de almacenamiento, ¿no?, de una energía sobrante, transformo en hidrógeno, de hidrógeno verde, que luego utilizo en una industria, por ejemplo, ¿no?, de fertilizantes, pongamos el caso. Ahora bien, es una tecnología también con menor nivel de madurez, menos proyectos, menos referencias, por tanto también mayor riesgo de inversión y que puede ser financieramente menos atractiva, ¿no? Entonces, a veces la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, es quien da el paso en invertir en tecnología prometedora que tiene mayor riesgo, mayores rentabilidades también, pero de complejidad tecnológica y no suficientes referencias. Pero bueno, alguien tiene que ser el primero y esperemos que vayamos, ¿no?, por ese camino. Materias primas críticas, que recordamos ahí ese enfoque cuando hemos hablado a nivel mundial, nos quedamos con esas gráficas, ¿no?, a nivel baterías y el litio, como estaba lleno de barras rojas, ¿no?, barras o alcances todos bajo China, ¿no? Y en este sentido la Unión Europea también va desarrollando un roadmap de materias críticas, que eso lo tenéis también disponible, ¿no?, donde va identificando qué materias son fundamentales y estratégicas y que también hay que favorecerlas, ¿no? Cuando hablamos también de los famosos fondos europeos, Next Generation, etcétera, ahí también se da valor a, ¿no?, pues evitar, por ejemplo, el uso de materias primas críticas que vengan de fuera de la Unión Europea, ¿no? Es una manera también de reducir la dependencia y está muy ligada, ¿no?, con conceptos de geoestrategia. Y en última instancia, que no debemos olvidarnos a veces, ¿no?, entramos mucho en detalles técnicos o incluso luego detalles más financieros, pero al final hay una parte clave, ¿no?, que es el la aceptación social y medioambiental, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental son soluciones que, aunque sean nuevas y hay que probarlas, deben seguir cumpliendo
todos los criterios de seguridad industrial aplicables. Desde el punto de vista de medio ambiente, se debe hacer sus correspondientes evaluaciones de impacto ambiental. A nivel de baterías, ¿no? Además, hay también pues un aspecto muy relevante, ¿no? Del concepto de reciclado relacionado con materias primas críticas, ¿no? Y reciclado, aprovechamiento, reutilización, ¿no? de esas materias y recuperación. Y luego desde el punto de vista social, ya más allá de aceptación social, ¿no? Igual que puede existir, ¿no? Como eso también es algo real en el sector eléctrico, pues ciertos países, ¿no? Con rechazos a líneas de transmisión en alta tensión aéreas, ¿no? Por impacto visual. También hay otros retos sociales que también están asociados a nueva tecnología, nuevas necesidades, formaciones, capacitación, que tiene que surgir, ¿no? Tiene que surgir de las universidades, tiene que surgir de las empresas, ¿no? Tiene que colaborar juntos, ¿no? Un poquito ese binomio universidad-empresa y que la sociedad esté también preparada, ¿no? Puesto que ya no es solo importar materiales o suministrarlos, o hay que instalarlos, pero luego también hay que operarlos, hay que mantenerlos y hay que gestionarlos, ¿no? Su segunda vida, reciclajes, etcétera. Por tanto, muchos desafíos. Todo desafío, ¿no? Es también una oportunidad para que tengamos, ¿no? Todo ese marco amplio y no quedémonos solamente a veces en la parte más técnica, sino, como siempre, su énfasis, ¿no? En hacer las cosas más prácticas. Veamos los problemas técnicos, pero veamos luego sus implicaciones regulatorias, veamos luego sus implicaciones de forma más práctica. Y un comentario a tema de vertidos, ¿no? Que es lo que decíamos antes, una de las motivaciones del almacenamiento es, y aquí podemos ligar incluso, ¿no? Con cuando veíamos las proyecciones o la capacidad instalada en España, ¿no? Que ya estábamos superando, ¿no? Esos 130 gigas, cuando nuestra demanda pico puede estar del entorno a los 45, ¿no? Entonces surge la palabra sobrecapacidad, la pérdida, ¿no? De coste de oportunidad de energía que podríamos producir, pero que el sistema no puede absorber porque no hay demanda suficiente por restricciones técnicas, etcétera, el ser capaces de almacenarla. Un detalle con curtailment o vertidos, ¿no? Vamos a centrarnos en curtailment técnico, ¿vale? Sí que seguramente hayáis oído hablar también del famoso curtailment económico, que está más asociado a, ¿no? Si estáis siguiendo un poquito OMIE o los precios de mercado, donde ¿qué ocurre ahora, ¿no? Ahora en Semana Santa, con horas pico, horas centrales solares, que ha habido precios negativos. Eso es un curtailment económico, es decir, alguien que quiere generar, pues se plantea no generar porque no quiere pagar por generar, ¿no? Cual resulta bastante lógico. No vamos a tocar, o no es, aquí no se muestra, ¿vale? Esa parte de curtailments económicos que a veces son también importantes, ¿no? Porque se habla de curtailment y solo se enfoca en el técnico, pero hay que preguntarse si también se está perdiendo energía porque el mercado no la solicita, no la permite entrar ¿y por qué, no? Porque la gente se plantea entrar en precios negativos, pequeño, ¿no? Como hemos dicho antes, a lo mejor ahí están esperando a un segundo mercado donde ven un precio que va a compensar ese negativo. Tengo garantías de origen, que lo que tengo que hacer es generar y mis garantías de origen tienen un precio superior al valor económico negativo. Bueno, pues muchas razones hay detrás que quizás luego puede ser un poquito más difícil de contabilizar. En lo puramente técnico, esta gráfica que es de la Agencia Internacional de Energía es bastante interesante porque para distintos países va mostrando cómo se aumenta el vertido de energías renovables a medida que aumenta su penetración, ¿no? Me quedaría con dos casos, ¿no? O tres incluso, ¿no? Sobre todo dos. Aquí el caso amarillo que vemos, ¿vale? Que sería el caso de Irlanda, que es un poco el camino, entre comillas, a evitar, ¿no? O sea, lo que no debe ser es que mayor penetración de renovables implique también mayor vertido porque no existe capacidad de red, no sabemos gestionarla, nos da miedo desde un punto de vista de flexibilidad, ¿no? Me estoy guardando mucha
reserva rodante en el sistema para tenerlo todo bien controlado. Pues este es un poco el camino quizás, ¿no? a evitar esta tendencia hacia arriba. Justo decir para Irlanda, ¿no? En concepto como isla, que ya vimos que está trabajando en esas interconexiones, ¿no? Por ejemplo, con Francia a través de la interconexión céltica, pues siempre tiene que tener, ¿no? mayor cuidado, pero comparemos, por ejemplo, con el morado, ¿no? Que es España. Sería un poquito, ¿no? Ese caso más ideal, es decir, está claro que a mayor penetración más te va a costar, puede haber, ¿no? Ese mayor curtailment, pero que trates de minimizarlo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues mantenido por debajo del 2%, esta gráfica, porque IEA, pendiente de actualizar, seguramente es de en torno de 2023, para que tuviéramos una foto de lo que es 2024 y cubrir un año, ¿vale? Y no nos quedáramos por ver 2025, porque yo creo que en estas fotos también es importante ver la evolución anual. Nuevamente, este tipo de información la tenéis disponible en ESIOS por parte de Red Eléctrica, y aquí nos enseña Red Eléctrica cómo es la evolución de esa energía renovable no integrada, le llama, ¿vale? Tanto por restricciones técnicas en red de transporte como por restricciones técnicas en red de distribución, ¿vale? Cierto, ¿no? Que aquí nos hayamos quedado por debajo de ese 2%. Bueno, pues seguramente aquí es verdad que tenemos unos picos, ¿no? Relevantes aquí en julio de 2024, noviembre de 2024, que ya se alcanzó ese 3%. Seguramente no, la media anual seguiremos, ¿no? En el entorno del 2%. Importante destacar cómo, ¿no? Empieza a aparecer, y esto hicimos referencia, esas congestiones en red de distribución, ¿vale? Conceptos de también generación distribuida, ¿no? Plantas, ¿no? más pequeñas, por debajo de los 100 megas, que conectan por debajo de 132, plantas de 50 megas conectando a 66, como eso también va a poner mayor exigencia, ¿no? En los distribuidores, ¿no? Entonces, llamar un poco la atención, ¿no? Como esos colores naranjas ya también empiezan a aparecer, si bien el vertido se sigue produciendo más por restricciones técnicas a nivel de transporte, ¿vale? Pues aquí una clara motivación del almacenamiento. Yo creo que y una pequeña, ¿no? Enhorabuena también al operador del sistema. Oye, es muy bien en España que mantengamos, ¿no? Estar por debajo de ese 2% y evitamos, ¿no? Esa subida, ¿no? Hacia valores superiores cuando aumenta la penetración. Con esto acabamos así, ¿no? la introducción, un poco la foto de por qué estamos aquí, por qué el almacenamiento, ¿no? Tiene ese atractivo. Vamos a dar el salto a tecnologías de almacenamiento, ¿vale? Para hacer un poco, al menos esta primera parte de introducción, y así en la próxima clase ya entramos en materia más de la tecnología que hay detrás. Nuevamente lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a ampliar miras, almacenamiento de energía, hay distintas tecnologías que lo que se van a distinguir o clasificar es fundamentalmente por el tipo de energía que almacenan, ¿vale? Que en esta tabla serían los títulos que veis en ese verde más oscuro, más azulado, tanto energía química, eléctrica, térmica, mecánica, electroquímica, ¿vale? Aquí nuevamente, ¿no? Por eso a veces cuando caemos en hablar de el almacenamiento son las baterías de ion litio, pues nos estamos quedando solo en esta pequeña caja de aquí de la esquina, ¿vale? Baterías clásicas, tecnología ion litio, exclusivamente electroquímica, y estamos dejando de ver todas las cajas de más. Lo que veremos en esta asignatura, vamos a arrancar aquí por su relevancia, ¿vale? Luego iremos a las mecánicas por también tradición, especialmente, ¿no? en el bombeo. Veremos las térmicas, acabaremos con las eléctricas y vamos a dejar las químicas fuera, ¿vale? Porque al final aquí las químicas es lo que hemos comentado, ¿no? Es el Power to X, ¿no? Ahora muy en boga todo lo que sería producción de hidrógeno verde. Hay muchísimo detrás, ¿no? Aquí ya habría que hablar muchísimo, ¿no? De electrolizadores, tecnologías, etcétera. Tenéis un par de pinceladas
en el manual, pues si también es un tema que os interesa, pero bueno, daría, ¿no?, para par de asignaturas exclusivamente, entonces centrémonos en las otras 4, ¿vale? Y sobre todo, además, las 3 primeras. Por tanto, mucha variedad, lo que implica que va a haber distintas características, distintas capacidades, por tanto, distintas aplicaciones. Una frase muy, muy manida, ¿no?, en el sector de almacenamiento es que seguramente la solución final de almacenamiento no sea una, ¿no?, sino un mix de tecnologías, ¿no?, según prestaciones y necesidades, y eso se motiva un poco, ¿no?, por este tipo de características o de tablas resumen o este tipo de gráficas, ¿vale? Que es este diagrama, ¿no?, lo que nos viene a mostrar es, por un lado, el eje X potencia nominal, desde bajas potencias hasta muy altas potencias, los gigavatios, y por otro lado, tiempo, ¿vale? Clave en almacenamiento, siempre que hablemos de sistema de almacenamiento necesitamos hablar de potencia y de energía, o lo que es lo mismo, necesitamos hablar de potencia y de tiempo, ¿no? Eso también, titulares, ¿no?, de un nuevo sistema de baterías de 25 megas se ha conectado en Francia, por ejemplo. Pues falta información, ¿no?, porque ni su aplicación es la misma, ni su coste es el mismo, ni su uso va a ser el mismo, ni su implantación es la misma si estamos hablando de 30 minutos, 2 horas, 4 horas o 8 horas, ¿no? ¿Por qué no? Interesante destacar aquí, lo que se muestra, ¿no?, es cómo esas distintas tecnologías que aparecían clasificadas anteriormente encuentran un poco lo que sería su punto razonable, o ¿no?, su punto dulce de funcionamiento en función de si buscamos más potencia o más energía, ¿vale? Y además añade con los colores un dato adicional que es también interesante, ¿no?, asociado a tiempos de respuesta, ¿no?, sobre todo para que liguemos cuando hablamos de estabilidades, quiero respuestas rápidas, etcétera, ¿no? Y seguramente respuestas rápidas en un sistema eléctrico no son minutos, ¿no? Si vamos recorriendo este diagrama y vamos identificando un poco, ¿no?, sobre todo las tecnologías más principales, destacar abajo, ¿no?, aquellas de poca potencia, poco tiempo, lo que serían las que están basadas en energía eléctrica, en campo eléctrico, ¿vale? Donde tenemos los imanes superconductores, bobinas superconductoras y los supercondensadores. A medida que vamos ganando en duración y en potencia, saltamos, ¿no?, a baterías ion-litio, baterías electroquímicas. Este diagrama es muy visual, es muy útil. Esto está sacado del PENIEC, seguramente, ¿no?, ahora en 2025, PENIEC 2023, pues ahora en PENIEC 2025, si lo dibujáramos, pues en potencia nos podríamos atrever ya a llevarlos a los 100, 200, ¿no? Y hay proyectos de 300 megas, ¿no?, en grandes países, los Australia de turno, Oriente Medio, etcétera. Y a nivel de horas, pues, ¿no?, parece que, por ejemplo, el mercado español está tendiendo más hacia las 4 horas, ¿vale? Eso también demuestra que al final, ¿no?, estos diagramas van cambiando y lo que veníamos diciendo, ¿no?, cómo será el mix en el futuro dependerá cómo cada tecnología vaya encontrando su hueco, ¿no? Y baterías ion-litio que parecían tener esta foto en 2023, pues ya empiezan a ocupar un mayor espacio, ¿no? Entonces, cuando se produce overlap, ¿no?, entre distintas tecnologías, pues habrá que valorar, ¿no?, según aplicación, cuál es la que resulte más beneficiosa desde el punto de vista técnico-económico. Seguimos subiendo y si nos mantenemos en electroquímicas aparecen las baterías de flujo. Ya veremos que son un tipo de baterías específicas que su mayor característica es que soy capaz de separar potencia y energía. Por tanto, estas baterías me van a permitir aumentar mucho mi duración. Y si ya seguimos subiendo a mucha más duración, pues ya estamos cambiando de formato, ¿no? Por un lado, las químicas que vamos a evitar, ¿no? El hidrógeno, que pues, lo cubre todo, ¿no?, porque es muy aprovechable, lo almaceno y luego ya decidiré para qué lo uso. Entonces,
tienes una gran cobertura, pero aparecen también ya las térmicas, ¿vale? Como por ejemplo soluciones de calor latente. Cuanto me muevo ya hacia la derecha del todo, ¿no? Es decir, soluciones de mucha potencia y también mucha duración, las que aparecen sobre todo, ¿no? Son las mecánicas. El bombeo, ¿no? Jugando ese papel de los gigas, ¿no? Pues sobre todo capacidades de embalse grandes, y luego también aparecen soluciones que iremos viendo de aire comprimido, líquido comprimido. ¿Vale? Entonces yo creo que una foto muy buena, lo que hemos dicho, aunque sea variables, sistemas basados en energía eléctrica, tengo poca potencia, poca energía, porque los campos eléctricos nos cuesta, ¿no? retener. En electroquímico empiezo a cubrir ya esta zona. Mecánicos voy ganando en potencia y duración. En los térmicos gano en duración, me cuesta ganar en potencia. Los Power to X, los hidrógeno, todo un mundo por delante, ¿no? Y sí que hay un caso particular en el caso de volantes de inercia, que es una solución mecánica, pero también por sus características que veremos, suele ir asociada a duraciones del entorno de 30 minutos y no potencias muy altas, porque aunque son escalables, el coste también es relevante. Y con esta foto nos quedamos así a nivel de madurez, ¿vale? Para también dar un par de minutos por si surgieran preguntas. Muchas tecnologías, pero por supuesto distintos niveles de madurez, ¿no? El TRL, el Technology Readiness Level, la escala empieza en 1, acaba en 9. En 9 son los que ya son puramente comerciales, ¿vale? Y tienen gran recorrido. Por supuesto, si nos centramos en las más maduras, quienes vemos en las mecánicas, pues el hidrobombeo y el volante de inercia, electroquímicas, ¿no? Pues muy bien situadas también, muchas de ellas, sobre todo aquí están, ¿no? Las distintas tecnologías de baterías ion-litios, eso también es un tema. O sea, baterías ion-litio es una familia de tecnologías, ¿no? Ya veremos que hay distintas químicas detrás, las químicas del níquel, y interesante ver las de flujo, ¿no? Que habíamos dicho, me permiten alcanzar mayor duración. Parece que ahí hay un TRL amplio, ¿no? Alguien que ya las considera especialmente, ¿no? Las de vanadio, pudiendo alcanzar un nivel comercial, otros que todavía pues la ven más como una tecnología que debe madurar, ¿no? Supercondensadores todavía, ¿no? Supercondensadores sí que ya maduros, bobinas en maduración, porque además hay conceptos de superconducción detrás y bueno, pues temperaturas criogénicas, etcétera. Power to X, ¿vale? Aquí están todos los electrolizadores PEM, pues igual, ¿no? Existen proyectos, sí, bancables, etcétera. Pues ahí está la pregunta, ¿no? Por eso hay variabilidad de TRL, y luego las térmicas, que es donde más, ¿no? Si os fijáis, casi mayor variedad hay, ¿no? Que las que deberían presentar, ¿no? Pues por ejemplo estas de sales fundidas, las molten salts, pues se presentan desde un TRL de 5 a 9. Veremos casos en España, ¿no? Donde tenemos soluciones termoeléctricas, plantas solares, termosolares, cilindro parabólicas con sales, y no cabe duda que sí que podemos estar en ese 9, ¿no? Son puramente comerciales. Y a nivel de metodología, lo que iremos viendo en cada una es, para tratar de compararlas y nivel de madurez, hay una metodología que está bastante bien, que es de Battery Plat, que trata de, oye, valorar la tecnología por lo que se ve en el mercado, ¿no? Gigavatios hora total instalados, potencia instalada, número de instalaciones, antigüedad. Interesante también megavatios instalados por año, ¿no? ¿Cuál es mi ratio de crecimiento? Si pensamos en madurez, normalmente tecnologías maduras suele considerar más de 100 gigavatios hora, más de 100 gigas instalados, más de 100 instalaciones en el mundo. La antigüedad de las instalaciones es exigente, 30 años. Entonces, bueno, claro, con los ritmos tecnológicos que hay hoy, pues creo que en 10 años hay tecnologías que sí pueden alcanzar cierta madurez comercial. Y megavatios instalado al año, normalmente sí que sueles esperar que tecnologías maduras quizás vayan bajando, ¿no? Su ratio de instalación, porque si ya he instalado mucho, pues los años siguientes mi porcentaje de crecimiento es menor, ¿no? En peso relativo. Lo vamos a dejar ahí,
¿vale? Y así para la próxima reunión la próxima clase nos va a servir esta gráfica para hacer un rápido recordatorio antes de saltar ya cada tecnología. Tenemos un par de minutillos por si alguna pregunta que queráis trasladar. Hola Alberto, sí, rápidamente, disculpa, me tengo que retirar. ¿Las clases de esta asignatura van a durar 1 hora o 1 hora y 30? Disculpa. Sí, no, muy bien preguntado. La primera es 1 hora, las dos siguientes van a ser 1 hora y media. Perfecto, Alberto, me tengo que retirar. Muchísimas gracias. A ti, Daniel. Muy bien, pues sí, no sé, Javier, María, si os ha surgido así alguna pregunta y si no, cerraríamos aquí. No, por mi parte ninguna duda, Alberto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y que tengáis todos muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.